Bueno, hoy el seminario lo va a dar el doctor Gabriel Pomposi, que es bastante conocido y popular en el instituto. Quienes lo conocen saben que por lo general tiene el pelo más largo, pero como hoy daba un seminario decidió ir a la peluquería. Sí, hoy daba el seminario, ayer estuvo en la pelu, todavía el vestuario no lo... Ahí, no, pero bueno, Gabriel ingresó a Diadisa en el 2021 como investigador. Él es oriundo de Bahía Blanca, donde hizo la carrera, la licenciatura. Luego realizó un postdoc, su doctorado, un postdoc en Uruguay, en la Universidad de la República, con el grupo de Miguel Simó. También hizo una pasantía durante el doctorado en la República Checa con Pekar, que es un referente en el mundo de la aracnología. Y bueno, siempre ha sido, lo voy a hacer larga, siempre ha sido aficionado a los arañas, desde muy pequeño ha criado y realizado experimentos con arácnidos, así que es un fan y muy entusiasta del tema, además de la biología. Bueno, Gabriel, muchas gracias, Flor, por la presentación. Bueno, yo me voy a presentar un poquito, pero ya que me presentaron, no me voy a presentar. Sí, mi idea, a mí me encantan las arañas desde que soy muy chico, y como no son de los animales más queridos, todo el tiempo lo que intento es tratar de hablar un poco a favor de las arañas. En este caso en particular, la charla la voy a dirigir hacia esto, que son las relaciones de las arañas con las hormigas, siempre desde un punto de vista de las arañas. Pero bueno, yo también trabajo con comunidad de arañas en cultivos, principalmente en viñedos acá en Mendoza, pero también trabajo y colaboro con otros grupos en cultivos de Buenos Aires y arrozales. Ya arrancamos más. No, puede ser usted. Bueno, voy a poner un poco en contexto, tal vez hay gente que ya sabe de esto, pero para poner un poquito en contexto lo que es el mundo de las arañas y sobre todo las relaciones con las hormigas, la diversidad de arañas, las arañas son un orden dentro de la clase arácnida, son artrópodos, parientes de los insectos, y son uno de los grupos más diversos o hiperdiversos dentro de los ecosistemas terrestres. Actualmente se conocen más de 50.000 especies de arañas, todos los años se describen especies nuevas, y más de 130 familias. En el grupo de las arañas es importante el tema taxonómico a nivel de familia, porque nosotros podemos identificar todos los individuos juveniles y adultos a nivel de familia. En el caso de las especies necesitamos individuos adultos porque necesitamos ver la genitalia para identificar a los adultos. Entonces, a nivel de familia nosotros podemos trabajar en una comunidad y poder identificar todos los ejemplares. Y además, las familias las podemos agrupar en gremios en base a cómo se alimentan. Las distintas especies o familias de arañas se alimentan y viven de distintas formas. Por ejemplo, hay arañas tejedoras, hay arañas errantes. Dentro de las tejedoras tenemos las que construyen telas orbiculares, telas espaciales, telas en sábana. Hay distintos tipos de estrategias de vida y de captura de las presas. Y esto lo podemos clasificar en gremios y nosotros podemos meter dentro de estos gremios a las distintas familias. La diversidad de familias es importante porque ahora les cuento un poco lo que se conoce acá en Argentina y principalmente en Mendoza. Actualmente en Argentina se han reportado 77 familias, lo cual es un número bastante elevado para el país. Bueno, esto también es porque tiene un montón de ecosistemas distintos. El número de especies es bastante bajo, no llegamos a 1.700 especies por ahora, pero año a año siguen aumentando el número de especies que se reportan para el país y también especies nuevas que se describen, ¿sí? Pero es un número bastante bajo, probablemente sea mucho más alto. Y en Mendoza también. En Mendoza hasta el momento, bueno, cuando llegué yo a la provincia se sabía bastante poco. Estamos incrementando últimamente, hay tesis de doctorado que están haciendo proyectos en alta montaña, en ambientes urbanos y periurbanos, acá del Piedemonte. Con el grupo también estamos trabajando en distintos cultivos, en viñedos, y estamos incrementando el número de especies, la lista de especies de arañas de la provincia. Actualmente reportamos 42 familias, lo cual es bastante alto, sobre todo para una provincia que la superficie es bastante homogénea en cuanto a ambientes. El número de especies yo lo considero bastante bajo, 170 especies, probablemente sean mucho más alto las especies de arañas que hay en la provincia. Pero bueno, ahora nos metemos directamente a los tipos de relaciones que tienen las arañas, o por lo menos que se conoce, que se ha reportado, de las arañas con las hormigas. Actualmente se conocen tres tipos de relaciones, las más importantes, las que les voy a hablar hoy. Mirmecofagia, que es la alimentación
las arañas que se alimentan de hormigas, pero desde el punto de vista bien evolutivo y especializado, ¿sí? Son arañas que estrictamente se alimentan de hormigas, exclusivamente de hormigas. Las hormigas son una de las presas más difíciles para las arañas porque son poco palatables, son peligrosas, tienen mandíbulas, en algunos casos aguijones, tienen cuerpos quitinosos, duros, espinas, y la defensa comunal, esa vida en sociedad que tienen las hormigas y que tienen un ataque comunal, las hace una de las presas más difíciles para las arañas. Sin embargo, hay varias especies de arañas que se pueden alimentar de las hormigas, porque a favor son una de las presas más abundantes, ¿sí? Localmente abundantes en distintos ecosistemas. Pero en este caso lo que les presento es la especialización en la dieta, es decir, que son arañas que exclusivamente se alimentan de hormigas y no se alimentan de ningún otro tipo de presa. Myrmecomorphia, que es un tipo de mimetismo batesiano, que es imitar en este caso a una hormiga, y Myrmecofilia, que es un tipo de interacción, un mimetismo guasmaniano, en donde las arañas viven gran parte de su ciclo de vida, o todo su ciclo de vida, en el interior de los hormigueros. Bueno, para meternos, lo que no se ve es la parte de arriba. Yo me acordé que podía estar allá la pantalla, pero ¿eso se puede sacar o...? Bueno, si no, no importa. Ahí dice ecología trófica. Sí, en el Zoom se ve perfecto. Bueno, y contarles un poco, por las dudas de que no... voy siguiendo. Que no sepan de qué se alimentan las arañas. Las arañas son depredadoras generalistas, esto hablando siempre a nivel de grupo. Es decir, que se alimentan de cada especie se alimenta de una gran variedad de presas, ¿sí? Obviamente esto puede estar influenciado por las presas más abundantes, que son las que capturan, o por la estrategia de captura de presas que tienen. Las tejedoras de tela orbicular, que probablemente si hacen una tela a 30 o 40 centímetros de suelo, cazan insectos que vuelan o que saltan. Las tejedoras de tela irregulares o tridimensionales, como por ejemplo los terídeos, la vida negra, tira unos hilos de seda pegajosos hacia el suelo y esa captura en general insectos que caminan. Entonces están influenciadas por la forma, las presas están influenciadas por la forma que tienen de capturar a sus presas, pero pueden comer un montón de distintos tipos de presas. Y son carnívoras. Todas las arañas son carnívoras, se alimentan principalmente de insectos, pueden capturar otros artrópodos y hay algunos registros de que capturan vertebrados, ¿sí? Peces, pequeños peces, arañas muy grandes, capturan pequeños peces, renacuajos, hay registros que se alimentan de aves. Bueno, pueden comer un montón de cosas. Y obviamente, porque es biología y porque hay excepciones a todo, y las arañas en su diversidad también hay cuestiones más excepcionales, como algunas arañas secundariamente herbívoras o complementariamente herbívoras, como por ejemplo se ha reportado en la familia Salticidae, Clubionidae, que se alimentan de nectarios extraflorales, pero complementaria a una dieta de insectos, ¿sí? Y el único caso de una araña que se puede decir exclusivamente herbívora es un saltícido, es un macho, nada más que el macho de una especie de saltícide que se alimenta solo de polen. Es la única especie hasta ahora reportada como herbívora. Los depredadores generalistas, como les mencionaba, tienen un nicho trófico amplio, ¿sí? Pueden alimentarse de una gran variedad de presas. En el caso de los especialistas, que es lo que les voy a hablar ahora, tienen un nicho trófico estrecho y esto les confiere algunas ventajas. Por ejemplo, a la hora de capturar a su presa son más eficientes, porque en la presa focal son unos pocos taxones, los estímulos que reciben son menos, entonces rápidamente pueden detectar a su presa y en general están adaptadas a la captura de esa presa en particular. Tienen adaptaciones morfológicas, fisiológicas y también comportamentales. Lo negativo, la desventaja de este tipo de dieta es que, dependiendo cuál sea tu presa focal, puede ser la disponibilidad de las presas. Si vos solamente te alimentás de, por ejemplo, bichos bolitas y en ese ambiente no hay más bichos bolitas, no se pueden alimentar de otra cosa y bueno, terminan muriéndose. Además, en general las presas que se especializan las arañas son presas peligrosas o difíciles de capturar o poco palatables y esto hace que un montón de arañas no las elijan. Pero bueno, en el caso de las que se especializan, terminan alimentándose de estas presas por estas ventajas que les confieren. Y hasta el momento hay reportado 5 casos de especializaciones en araña sobre diferentes taxones. Hay arañas que se alimentan exclusivamente de otras arañas. Esto, si bien las arañas pueden ser caníbales y también tienen lo que se llama depredación intragremial, se alimentan de otras arañas que no sean su propia especie. Eso es común en un montón de arañas.
Hay algunas arañas que exclusivamente se alimentan de arañas, están más que adaptadas. Por ejemplo, la de la foto es de la familia Palpimanidae. Esta familia la podemos encontrar acá en Mendoza, aunque es bastante rara, y que se las conoce como arañas armadas, porque tienen el primer par de patas, no sé si se ve en la foto, muy engrosado, y la cutícula también del cefalotórax muy engrosada. Es de las arañas que tienen más gruesa la cutícula. Y se las conoce como armadas porque es como un escudo que tienen y la lanza, y capturan a sus presas golpeando con el primer par de patas, las atontan y después las muerden. Además tienen un veneno totalmente especializado hacia sus presas, que son otras arañas. Incluso pueden capturar arañas mucho más grandes que ellas. La regla general es que la araña más grande se come la araña más chica. En este caso no es la regla general, la más chica se puede comer a la araña más grande. Después hay otras adaptaciones morfológicas, por ejemplo estas de acá, las arañas de la familia Lisderidae, se alimentan de bichos bolita, exclusivamente de bichos bolita. Y como ven, tienen unos colmillos bastante grandes para poder someter a una presa muy dura y difícil de someter. Las de la derecha ya, las que se alimentan exclusivamente de polillas, por ejemplo el género Mastofora, también son arañas que podemos encontrar acá en el predio. Muy difíciles de encontrar, pero pues son muy crípticas. Son araneidos, es decir, forman parte de la familia de las tejedoras en tela auricular, que supuestamente cazan bichos que vuelan, pero construyen una tela. Estas arañas tienen cambios comportamentales, no construyen una tela, sino lo que hacen es colgar desde una hoja con un hilo de seda pegajoso, que tiene unos compuestos químicos que asemejan a las feromonas femeninas de unas especies de polilla. Entonces atraen a los machos de esa forma, y cuando los sienten volando cerca, empiezan a hacer, se las conoce como arañas boleadoras, porque empiezan a mover ese hilo de seda con la gotita hasta que le enganchan a la polilla volando, y luego se alimentan. Es un caso extremo de cambio de comportamiento. Después, termitofagias son arañas que exclusivamente se alimentan de termitas. En este caso, el género Moxenus fue reportado como, por ahora, la única especie de araña verdaderamente monófaga, que se alimenta exclusivamente de una sola especie de termita. El resto se alimentan de bichos bolitas de distintas especies, de polillas de distintas especies, pero en este caso hay un verdadero monófago. Y Myrmecofagia, que es la más común dentro de las arañas, ¿sí? Se alimentan de hormigas. Por ahora la Myrmecofagia ha sido reportada en 6 familias, ahora ya fue reportada en un par de familias, o sea, oficialmente por lo menos en una familia más. Y estas son Corinidae, Elaphosidae, Salticidae, Pteridae, Thomisidae y Sodaridae. Se las nombro porque se las voy a nombrar básicamente en todas las relaciones que tienen las arañas con las hormigas. Son familias bastante diversas, la mayoría con más de 1000 especies descriptas. Y bueno, en el caso particular de Sodaridae, lo que les vengo a contar hoy, porque es la especie con la que yo trabajo. Se las conoce como arañas comedoras de hormiga. Igual dentro de esta familia hay algunas especies o géneros que se pueden alimentar de otras presas, pero muchas tienen este tipo de dieta exclusivo en hormigas. Bueno, son más de 1300 especies a nivel mundial. En Argentina la diversidad no es muy alta de estas familias, por ahora son 13 especies. Y en Mendoza hemos registrado 3 especies distintas de género Cipiodamus, que es una araña generalista, se alimenta de una gran variedad de presas, pero también se alimenta de hormigas. Y Leprolocus viraveni, que es la especie que yo quiero hacer foco y que estoy tratando de vender, porque es una de las especies más abundantes a nivel de suelo en el monte, y acá en Mendoza tiene una distribución. Leprolocus viraveni es la única especie en Argentina, el género tiene 7 especies, es neotropical, básicamente sudamericano, está en Brasil y en Venezuela, y en Argentina la única especie es Leprolocus viraveni, que se distribuye desde el centro de Brasil. Y bueno, ¿por qué hago hincapié? Ahora les voy a contar un poco por esto. Son arañas de tamaño medio pequeño, en realidad bastante pequeñas, de 4 a 5 milímetros las hembras, de largo total. Y lo más importante es que tienen una fila de espinas delante de la línea de ojos. No sé si lo alcanzan a ver. Incluso se ve, la araña es chiquita, pero se alcanza a ver uno cuando se hace el ojo, se lo puede ver rápido. Lo tienen tanto los juveniles recién eclosionados como los adultos, o sea, en todo su ciclo de vida. Y es la forma más fácil de identificar a esta especie, porque no hay ninguna otra especie de araña que viva acá en Argentina que tenga espinas cefálicas por delante de las 2 líneas de ojo. Y bueno, se había reportado que se alimentaba ocasionalmente de hormigas, pero no había ningún estudio sobre si realmente eran myrmecófagas estrictas. Bueno, y ahí en la foto de la que está más, bueno, para ustedes la derecha, no sé si lo alcanzan a ver, la idea es que no lo vean, hay un refugio de esta araña, ¿sí? Estas arañas se entierran, una función que se les
no se sabe porque no se ha puesto a prueba, pero una función de esas espinas puede ser que las utilicen para cavar. Estas arañas cuando se asustan se tiran de cabeza a la tierra y se entierran rápidamente. Y otra forma que tienen de vivir es construyen un refugio con seda en forma de iglú y se meten adentro, que eso lo tapizan todo con tierra y piedritas y son casi imposibles de ver. Y lo importante de esta especie, por dos aristas podemos ir. Uno es como un indicador ecológico de los ambientes nativos y otro es porque tiene una dieta especializada en hormigas y en hormigas cortadoras. Bueno, como indicador, ya había sido reportado en Salta y en Córdoba, y nosotros estamos haciendo estudios ya desde hace unos años y nos está dando también como un componente importante de la fauna del suelo de Mendoza y distintos ambientes. En este estudio, por ejemplo, nosotros comparamos la fauna del suelo de arañas en un parche de vegetación seminatural, porque no era exclusivamente nativo, y un viñedo. Y lo que encontramos fueron resultados raros en principio, por lo menos yo que venía de cultivos más homogéneos y más grandes. El parche de vegetación seminatural tenía una abundancia similar al interior del viñedo, disminuía en el borde, pero la riqueza de especies era al revés de lo que suele suceder, aumentaba hacia el interior del cultivo. Y esto está explicado justamente por Leprolocus, que como se ve en esta figura, el naranja es la abundancia de Leprolocus, básicamente, es de la familia Sodariae, pero eran 2 ejemplares. Y lo que representó esta especie en este muestreo fue casi el 40% de las arañas que colectamos. Lo cual en arañas es muy raro que haya una especie tan dominante. Y lo que encontramos es que dentro del viñedo esa especie empezaba a desaparecer, como el naranja empieza a bajar, y aumenta el verde, que son las arañas errantes de suelo, básicamente representadas por la familia Lycosi de las arañas lobo, que en el verde de más a la derecha, por lo menos ahí hay 12 especies distintas, y eso es lo que explica el aumento en el número de especies. Además, bueno, estos son resultados preliminares, todavía estoy trabajando en esto, pero lo que hicimos fue en 12 viñedos distintos que tienen un porcentaje a nivel de paisaje de la composición de ambientes seminaturales o ambientes naturales alrededor, o como parches o corredores, y lo que intentamos es ver la presencia del Leprolocus en estos viñedos. En 7 viñedos que tenían monte o parches de vegetación seminatural, tanto alrededor como en el interior, encontramos en 6 de esos 7 encontramos a Leprolocus, que además se puede meter dentro del viñedo, ¿no? No es que está muy adentro del viñedo, pero sí en los bordes o cerca de estos parches. Y en los 5 viñedos que estaban rodeados básicamente de cultivos, no encontramos ninguna Leprolocus. Bueno, pasando a la parte de alimentación, estos son estudios que hice hace unos años, ya en mi primer postdoc, para corroborar que sea una especie estrictamente mirmecófaga. Bueno, le ofrecimos, por ejemplo, en el laboratorio distintas presas. Nosotros sabíamos que se alimentaba de hormigas, entonces les ofrecimos varias especies de hormigas. Encontramos que no se alimenta de ninguna otra presa que no sean hormigas. Las termitas están ahí porque un par de casos hubo que por lo menos atacaron a las termitas, no se las comieron. Y dentro de las hormigas, las preferidas, las que atacaban, la tasa de aceptación era mucho mayor con las cortadoras, de género Acromyrmex y Amoimyrmex. Esto también lo encontramos haciendo dieta de contenido estomacal a través de análisis moleculares. Se alimentaba exclusivamente de hormigas cortadoras. La actividad de esta araña también está directamente relacionada con la actividad de las hormigas cortadoras. El pico, como se ve ahí, las actividades son crepusculares nocturnas. A partir de las 8 de la noche, en primavera-verano, empiezan a estar activas. Y esto se relaciona directamente con el pico de actividad de forrajeo de las hormigas cortadoras negras, por lo menos Acromyrmex lobicornis, durante primavera-verano. Y además, bueno, estas arañas no tienen un tipo de mimetismo con las hormigas. Las hormigas las reconocen como una amenaza. Cuando las pueden detectar, las reconocen como una amenaza. La forma que tienen es más bien comportamental, fisiológica es a nivel del veneno que tienen. Y lo que hacen la mayoría de las arañas para capturar sus presas se abalanzan sobre la presa, la muerden y la sostienen. Hasta que la muerdan, el veneno hace efecto, pero la sostienen con sus quelíceros. En este caso, la araña lo que hace es acecharla de atrás a la presa, morderla en la pata 3, en la última pata, lejos de las mandíbulas, que es la defensa que tienen estas hormigas, y se aleja rápidamente del camino o de la entrada del hormiguero para que no la agarren otras hormigas. Son muy rápidas las arañas, entonces logran evitar que las hormigas las ataquen. De cualquier forma, hay casos de ataques de hormigas a arañas. He encontrado varias arañas que tienen las patas más cortas porque las hormigas se las cortan.
Pero bueno, esta es la forma que tienen de atacar a sus presas. Y lo que hace, en general, las hembras son las que más atacan o muerden a las presas. Una vez que la muerden, se alejan y se van un poco más lejos del camino. ¿Qué pasa con esto? Porque las arañas en general sostienen a su presa. Cuando dejan, lo que sucede rápidamente, en pocos segundos, la hormiga se da vuelta, el veneno la voltea a la hormiga, pero se queda moviendo, mueve sus patas. La araña espera que esté mucho más inmovilizada para agarrarla. Entonces tiene que esperar varios minutos. Y lo que sucede acá es que le roban la comida, porque dejan todas las presas tiradas ahí y vienen otras arañas y sobre todo los machos de esta especie, que son mucho más pequeños y más rápidos, se la pasan vigilando y tanteando cuáles son las presas que pueden robar. Entonces, ¿qué hacen las hembras? Si le roban la comida, cada vez que se lanzan a atacar, muerden más de una hormiga. Se conoce como matanza superflua. Y, por ejemplo, en esa foto, no se alcanza a ver bien, pero están las flechas, son un montón de hormigas que están todas inmovilizadas. O sea, están dadas vueltas, no pueden caminar, pero se mueven, ¿no? Yo en un ataque registré una hembra que atacó hasta 9, mordió 9 hormigas y se alejó. De esta forma se garantiza que cuando vuelven alguna va a estar. Bueno, además, también todo esto preliminar, todavía falta analizar bastante y seguir juntando datos. Estoy comparando las poblaciones de Leprolocus en distintos ambientes, en cultivos, en viñedos, en ambientes suburbanos. Acá en el predio de CCT hay Leprolocus. Y en ambientes naturales, que estoy trabajando en Yacuñán y bueno, tratando de encontrar en otros lados como el Piedemonte también, para tener más sitios. Y lo que encontré es que el tamaño corporal de estas arañas parece que hay una tendencia a que aumenta hacia los ambientes modificados. O sea, en ambientes naturales son más pequeñas. Y después, esto es muy preliminar, el éxito reproductivo o el fitness individual de las arañas con algunas otecas que logré que construyeran en laboratorio. Las arañas ni bien las junté para no tener una influencia del cautiverio. Las arañas que vivían en ambientes suburbanos tenían muchos menos huevos por saco de huevo que el resto de las poblaciones de ambientes naturales o cultivos. También estudio el comportamiento depredador, es decir, por ejemplo, para ver la agresividad de las poblaciones. Y en este caso estudio la latencia del ataque, que es cuánto tarda la araña en reconocer a la presa y atacarla, como una medida de la agresividad. En eso no estoy encontrando diferencias entre las poblaciones en general. Lo estoy haciendo también no solo con Acromyrmex, sino también con Amoimyrmex para ver si hay diferencia entre las presas, entre las dos especies de hormigas. También la respuesta funcional, que es ofrecerle a distintas densidades de hormigas, ofrecerle a las arañas distintas densidades constantes de hormigas durante un cierto tiempo y evaluar a ver cuántas cazan a lo largo del tiempo. En este caso se hizo más difícil porque acá sí, las densidades de hormigas son altas en un espacio reducido, las hormigas atacan a las arañas, incluso las pueden matar. Y bueno, como futuro estudio, porque esto yo presento a esta araña myrmecófaga a los bodegueros, los productores de los viñedos, están muy mal con las hormigas cortadoras y quieren soluciones. Y bueno, obviamente yo les digo, hay una araña que come exclusivamente estas hormigas, piensan que va a ser la solución, pero no es la solución. Pero lo que sí estoy tratando de estudiar, o por lo menos es una idea de futuro estudio, estimar el impacto que pueden tener estas arañas sobre todo el forrajeo de las hormigas. Porque a veces, yo no creo que las arañas, por más que sean muchas, son muchas arañas, y cazan más de una hormiga, pueden matar más de una hormiga por cada vez que atacan, no creo que bajen mucho los números de las hormigas. Pero podrían tener alguna influencia, por lo menos en un efecto no consumptivo, por ejemplo, alterando el forrajeo, la velocidad de forrajeo de las hormigas, modificando el camino, si la presencia de las arañas, porque como cuando matan varias hormigas, las hormigas quedan dadas vueltas, las hormigas detectan a estas presas, a sus compañeras dadas vueltas y pueden cambiar su comportamiento, y eso puede hacer que, de alguna forma, afecte el normal forrajeo de las hormigas. No digo que sea la solución, pero puede ser una herramienta alternativa junto a otras para tratar de regular un poco el daño que causan las hormigas. Todo esto queda a futuro. Pedí un PICT, no creo que pueda hacerlo por lo pronto, pero bueno. Bueno, y ahora empiezo a dar vueltas a las páginas. Pasamos a myrmecomorfismo, que es el otro tipo de relación que les pensaba mostrar. Esto les voy a decir, se los voy a contar bastante rápido porque no trabajo con ninguna especie que sea myrmecomorfa. Pero bueno, como les decía, es un mimetismo batesiano. Acá una especie imita al modelo, que sería una hormiga, una especie de hormiga, y suelen tener cambios morfológicos en la coloración, algunos cambios mucho más drásticos, por ejemplo, los quelíceros de esa especie de salticie
Es una araña saltarina, pero es muy distinta a la araña saltarina común. También pueden tener constricciones del abdomen o del cefalotórax, que aparenta, da una apariencia a tres partes del cuerpo, más parece un insecto. Cambios en el comportamiento, esto es mucho más importante, cómo se mueven, o sea, dejan de moverse como arañas, pasan a moverse como hormigas. La verdad que es muy difícil de darse cuenta. Elevan el primer par de patas y lo llevan a modo de antena, caminan con 3 pares de patas. Bueno, tienen un montón de modificaciones. Acá vemos, por ejemplo, la del medio es Camponotus mus, una hormiga, y vemos 2 especies miméticas, un saltícido y de este lado un coríñeo, ¿sí? Son familias distintas, esto llegan por convergencia, y ya ha sido reportado en por lo menos 18 familias de arañas, o sea, es mucho más común, pero como les marco ahí otra vez, coríneas, saltícide, sodarie, tomícide, nafócide, son familias que tienen un montón de asociaciones con las hormigas. En Mendoza hay algunas especies, no es lo más común, esto se da mucho más a nivel tropical o subtropical, pero hay algunas especies. Esto también, este tipo de mimetismo tiene un gradiente, pasa de ser especies que se las conoce como un mimetismo exacto o perfecto, a especies que no se parecen tanto, pero sí se comportan muy bien como hormigas y entonces también tienen esa ventaja de defenderse, sobre todo, no sé si lo dije, pero es una estrategia para defenderse de depredadores visuales, o sea, son arañas que en general están activas durante el día. Y bueno, hay algunos géneros que podemos encontrar acá en Mendoza que tienen este tipo de mimetismo. Falconina, por ejemplo, que es la de acá, son coriño, falconina y castianeira, son especies bastante comunes acá en el monte. Bueno, y ahora pasamos a lo que es, ahí dice mirmecofilia, que es un tipo de mimetismo guasmaniano. En este caso, bueno, no se los conté, estoy yendo medio como despelotado. El otro mimetismo, la especie en general no interactúa directamente la especie mimética con el modelo, pero sí tienen que coexistir en espacio y tiempo para que los depredadores confundan a la especie mimética. En este caso, lo que sucede es que la especie que utiliza el recurso del modelo del huésped, en este caso, porque utiliza, en el caso de las hormigas, utiliza el hormiguero, viven dentro de los hormigueros, aprovechan el recurso de un ambiente mucho más estable. En algunos casos este tipo de mimetismo puede ser que no tenga un efecto, o por lo menos aparente efecto negativo sobre el huésped, que se las conoce como comensalistas. En otros casos se las conoce como cleptoparásitas porque tienen cierto costo, se alimentan, por ejemplo, de huevos, larvas o pupas de hormigas y viven en el interior. Como se ve en esta foto, estas arañas no se parecen tanto a las hormigas, pero, por lo menos visualmente, pero sí tienen un tipo de mimetismo, por lo menos deberían tener un tipo de mimetismo químico, para que las hormigas no la detecten como un extraño y no las echen o no las maten. Entonces tienen que tener ciertos rasgos morfológicos y de comportamiento para poder vivir dentro de los hormigueros. En general tienen un pequeño tamaño corporal, en general. Escudos protectores, algunas especies de arañas tienen unos escudos que son un poco más gruesos para protegerse de posibles mordeduras de hormiga. El estilo de vida carroñero, esto también es importante, porque las arañas se alimentan básicamente de líquido de las presas, ¿sí? Entonces necesitan presas frescas. Por eso siempre cazan a sus presas y tienen que estar vivas, no se alimentan de presas muertas que murieron hace un tiempo. No son carroñeras, la gran mayoría. Hay algunas que sí se alimentan de huevos, pero en general no. Y en este caso las especies mirmecófilas tienden a poder alimentarse de especies no móviles, de organismos no móviles como pupas o huevos, y es un estilo de vida que en general no se encuentra en las arañas, ¿no? Y el mimetismo químico, que es el más importante. En general, lo que hacen estas arañas es, de alguna forma, poder tener los carbonos cuticulares que tienen las hormigas en el cutícula para que las hormigas no la identifiquen como un extraño. David, ¿te puedo hacer una pregunta ahora? No sé. ¿Se puede? Dale. Vamos No, a si ir no, por bueno, una- el protocolo. sí. Te estoy tapando, ¿no? No, Ya igual ya termino un ratito. Bueno, y en este caso, contarles específicamente de este género, el género Atacobius, que es de la familia Corinidae, que tiene, no solo son mirmecófilas, o han sido reportadas como mirmecófilas, que en arañas, si bien lo reportaron en 18 familias, yo les estoy tirando dos números, pero en realidad son cosas bastante raras. Y no se sabe mucho, hay muy pocos estudios. Y en el caso de Atacobius es un género también sudamericano, al igual que el Leprolocus. 16 especies se conocen hasta ahora, 15 están en Brasil, una sola estaba reportada para Argentina,
está reportada para Argentina. Y bueno, obviamente el nombre ya Atacovius dice algo. Se describió en base a arañas que las encontraron encima de hormigas del género Ata y viviendo en hormigueros del género Ata. Así que es una hormiga cortadora que está en Brasil y bueno, también está en el norte de Argentina y llega hasta acá al norte de Mendoza. Y además, bueno, hace poco describieron, hay 2 especies que fueron reportadas como mirmecófilas asociadas a Ata y hace poco describieron esta otra especie que se llama Atacovius lavape asociada a hormigas del género Solenopsis, que son muchísimo más chicas. Estas las encontraron viviendo en los hormigueros y alimentándose también de huevos y larvas de hormigas. En el caso, para ser aún todavía más extraño, en el caso de Atacovius, de estas 2 especies, Luderwalti y Atarum, las encontraron con un tipo de comportamiento que es muy raro en arañas. ¿Sí? Se conoce como foresis, que es cuando utilizan otro organismo para transportarse. Esto ha sido reportado en otros organismos, escorpiones, cucarachas, ácaros. Bueno, hay otros organismos que hacen esto. En general tienen movilidad reducida esos organismos. Pero en este caso encontraron a esta araña que, si uno la ve, se mueve muy rápido, trepa, puede moverse por sus propios medios, pero la encontraron encima de obreras y aladas de estas hormigas del género Ata. Lo que registraron es que utilizan las hormigas voladoras durante el vuelo nupcial para dispersarse. Todavía no se sabe mucho. Hay muy pocos estudios y son todos muy puntuales, pero bueno, utilizarían a las hormigas a modo de vuelo. Esto fue reportado solo en las 2 especies que están asociadas con Ata. Esta especie no hace este comportamiento de subirse a las hormigas. Bueno, y un día buscando las Leprolocus que les conté antes en Ñacuñán, una noche siguiendo un camino, me encontré con esto, que la verdad yo no lo esperaba encontrar acá, una araña arriba de una hormiga. Primero pensé que era una araña que estaba comiendo la hormiga y la hormiga estaba tratando de resistir, pero me quedé mirando porque me pareció muy raro todo, incluso la araña nunca la había visto. Y bueno, era una hormiga que iba caminando con una araña encima. Cuando estemos en la parte de preguntas les muestro los videos. Pero bueno, esto llamó la atención y nos pusimos a trabajar en esto. La especie, ahí arriba dice Atacovius nigripes, es la única especie que está reportada en Argentina. Había sido reportada en base a 2 ejemplares hembras, uno de Chaco y uno de Córdoba, colectados hace más de 80 años. Y después no se sabía nada más de esta araña. Así que bueno, encontramos este registro en Ñacuñán que fue más que interesante. Hay un estudio filogenético del género, una revisión del género en que hacen este análisis cladístico a nivel morfológico, porque es bastante viejo encima, y agrupa a esta especie de Argentina junto a las 2 especies que habían sido reportadas asociadas con el género Ata, con la hormiga, y que además se subían. Como un grupo les da como un clavo monofilético. Y lo que dicen es que, o ellos plantean, los autores, de que probablemente Atacovius nigripes tenga una asociación con las hormigas. Del resto no se sabe nada. Fueron descritas en base a pocos ejemplares colectados con trampas de caída. Entonces no se sabe si están asociadas o no a hormigas. Probablemente sí, pero no se sabía. Y lo que los autores mencionan, no solo que probablemente estén asociadas a hormigas, a Atacovius nigripes, sino que también debería tener el comportamiento de subirse arriba de las hormigas. Pero bueno, todavía no se sabía absolutamente nada. Y lo que hicimos fue nosotros reportar esto, el primer paso. El primer paso fue agarrar la pala, que es algo que nos dicen que hagamos mucho, y lo tuve que hacer, y lo tuvimos que hacer. Agarramos las palas y bueno, nos pusimos a cavar y a buscar más arañas. Logramos encontrar más. Así que hicimos el reporte de la asociación de esta especie con Acromyrmex lobicornis. Nuestro registro no es con Ata, por ahora, es con Acromyrmex. Y el reporte de que se suben arriba de las obreras. Básicamente las arañas todas las encontramos arriba de las hormigas. Después seguimos el siguiente paso, pedimos un subsidio de la Sociedad Americana y armamos un grupo de trabajo para conocer un poquito más de esto. Y acá está trabajando, bueno, está Flor, Julieta, que es una becaria doctoral del instituto, Martín, que empezó a hacer la tesis de grado con esto, y tenemos la colaboración, por suerte, de Paula Cushing, que es básicamente una de las referentes a nivel mundial de estudios de arañas con mirmecófilas, arañas mirmecófilas. Y bueno, y lo bueno es que ella no solo nos ayuda con ideas y eso, sino que va a venir. En noviembre nos va a venir a visitar y la idea es ir a Ñacuñán a buscar más de estas arañas. Así que pronto vamos a saber un poco más. Lo que hicimos, bueno, hicimos 4 campañas, una por mes, desde noviembre del año pasado.
por ahora cavamos parcialmente. La idea era, es muy difícil cavar, bueno, después podemos hablar con Rodrigo, pero es muy difícil cavar los hormigueros de la Saccharomyrmex. Así que lo que hacíamos era cavarlos parcialmente, estandarizar un tiempo de cavado y tratar de llegar hasta por lo menos una cámara de cría o una honguera principal, buscando estas arañas. Lo hicimos y la idea era tratar de plazarnos para ver dónde encontrábamos, ¿no? Así que era tomarnos un tiempito por hormiguero. Llegamos a cavar 45 hormigueros. La incidencia de Atacobius no fue muy alta, pero tal vez es alta, no lo sabemos, pero un 13%, o sea, en un 13% de los hormigueros que cavamos encontramos ejemplares en una densidad muy baja, pero como les digo, no llegamos a cavar todo el hormiguero. Y lo que hicimos con los pocos individuos que logramos recolectar es, se nos mueren muy rápido los bichos, por ahora no sabemos cómo mantenerlas vivas rápido, o sea, por un tiempo. Así que hacíamos las experiencias rápidamente ahí en la reserva y estudiamos un poquito, grabamos las experiencias, estudiamos un poquito cómo es el comportamiento de las arañas para subirse a las hormigas, para ver si podemos saber por lo menos cómo se enganchan, ¿no? Que es por lo menos es una duda que tenemos todavía. Y lo que hicimos fue ofrecerles hormigas del mismo hormiguero y hormigas de distinto hormiguero y comparar este comportamiento. Esto está todo en proceso y lo va a presentar Martín la semana que viene en un póster en el Congreso de Conservación en San Juan. Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustó robar un término de conservación de especies paraguas, porque Atacobius en este caso nos sirvió como una especie de paraguas para conocer otros organismos que viven asociados a las hormigas, sobre todo a Acromyrmex. Nosotros registramos acá una especie de cucaracha del género Artáfila que también utiliza las hormigas para transportarse, pero en este caso tiene un poco más de sentido, la cucaracha es muy chiquitita y se desplaza mucho menos que las arañas, que estaba reportada también en el centro de Argentina y había unos registros en Telteca, pero bueno, acá la encontramos en Ñacuñán. Lo mismo un opilión mirmecófilo del género Río Segundo, que había sido reportado en La Pampa y en Córdoba, y también en Telteca, creo, y bueno, lo encontramos también en Ñacuñán. Bueno, y una gran sorpresa que nos encontramos con esta especie de una tarántula, un terafósido, es la especie de terafósido de tarántula más pequeño, pero igual es grande, del género Catumiri, que encontramos, todavía estamos estudiándolo, pero es muy probable que también utilice las hormigas, que terminamos. Ah, 5. Está, ya cierro. Pero bueno, esto lo dejo ahí, veremos, porque todavía falta hacer mucho estudio, pero en principio sería el primer registro de una tarántula, de un terafósido asociado a hormigas, ¿sí? En este, por ejemplo, la incidencia fue del 40%, o sea, en casi la mitad de los hormigueros encontrábamos ejemplares de esta especie de araña. Pero usaría, Atacobius no lo dije, pero Atacobius pasaría todo su ciclo de vida dentro del hormiguero. En cambio, esta tarántula sale en la noche a cazar y se mete durante el día. Utilizaría al hormiguero como un refugio. Y algo similar podemos decir de estos dos géneros de arañas, Tenoctenus y Xenoctenus, que son dos géneros de una familia Atenide y familia Xenoctenide, que son comunes en el monte. Esta es una araña muy grande, Xenoctenus puede ser de este tamaño, con las patas, tiene patas largas, pero las encontramos bien adentro de los hormigueros, en cámaras a 70, 80 centímetros de profundidad. Y también encontramos en varios hormigueros. Así que podría ser que también utilice de manera similar a Catumiri al hormiguero de forma de refugio. Y como especie paraguas, no solo para encontrar otros organismos que viven asociados a las hormigueras, sino también a la hora de hacer difusión científica, porque a mí me sorprendió un poco. Me hicieron una nota en febrero desde Comunicación, de acá de CONICET, y de repente se hizo así, y se abrió por todos lados, empezaron a agarrar un montón de diarios de acá de Mendoza, me empezaron a llamar de programas de radio, de noticiero, entonces me pareció como una oportunidad, y creo que lo que llamó la atención es el comportamiento de la araña, como para usar este tipo de comportamiento para difundir lo que hacemos, ¿no? Y difundir la ciencia. Sobre todo porque esto es ciencia básica. Por ahora no hay nada que podamos hacer que sirva para hacer algo aplicado. Y bueno, ahora después de los agradecimientos hacemos las preguntas y les muestro unos videos. A la comisión de seminarios quería agradecer por darme este espacio, a Benjamín por los dibujos, no le puse foto a Benjamín, pero hizo unos dibujos muy lindos. Y bueno, y a un montón de gente que ayudó y colaboró en casi todos los muestreos, a la UNCUYO, a CONICET y a la Sociedad Americana de Aracnología por la financiación, y a las bodegas Yandón, Terrazas y Crontiras que nos permiten trabajar en sus viñedos, que también han colaborado con financiación y con otras ayudas en la logística de los muestreos. Así que bueno, muchas gracias también a ustedes por estar acá y escuchar.
De nada. Súper interesante la charla. Empezamos el espacio de preguntas. ¿Querés que pasemos, estamos en las preguntas, pasamos, ¿querés pasar? ¿O alguien? ¿Querés pasar bien? Bueno, no sé, las preguntas. ¿A quién le toca? Diego tenía... No, pero ya vos. No, pero yo llegué tarde, así que puedo cederle mi turno al que asustado. Sí. Capaz que dice está. Como quieras, si no pregunto yo. Dale, preguntá vos. Pero vos no podés. Vos preguntá. No, pará, no. Te voy a ¿Podemos poner preguntar otro? sobre Leprolocus, Ah, en bueno. la primera parte. Sí. No, que vos mencionabas que la abundancia de Leprolocus disminuye en los viñedos, perdón. Y uno pensaría, bueno, justo donde tienen que estar, que es donde las hormigas están. Sin embargo, la pregunta es, ¿los hormigueros de Agromilmex también se encuentran fuera de los viñedos? En mayor densidad, menor, ¿cómo es? Bueno, yo no estudié eso en este trabajo, pero probablemente, eso es un video, ahora sí, filmado con cámara de alta velocidad del ataque de Leprolocus a una hormiga, que la muerde en la pata 3. Todo ocurre en menos de 0.5 segundos. 0.5 segundos. O sea, el ataque es rapidísimo, incluso yo a simple vista no lo veo. Bueno, ahí ya pasó. Ahí lo pongo. La muerde en la pata 3 y con las patas empuja y se desplaza lejos. El veneno actúa rápido, en segundos nomás la voltea a la hormiga. Uno de los factores puede ser el microambiente, que para mí influye mucho en la presencia de Leprolocus, pero también la presa. Y en ese viñedo, no lo dije, pero es un viñedo convencional que controlan las hormigas y probablemente dentro del hormiguero no hubiese tantas hormigas. Entonces, una opción es que baje porque no esté la presa. Pero esto es una corazonada mía, creo que influye mucho más obviamente necesita la presa, pero se puede alimentar de otras hormigas también, no solo de la cortadora. Creo que influye más el tipo de ambiente o microambiente a la hora de encontrar a la araña. Gabriel, ¿cuál es el segundo? El segundo de todos esos ya son más largos. Puede ser el primero ese y después los que siguen. Sí. La pregunta es porque... Esto es lo que yo encontré en el campo. Un minuto. Si no, hacer un loop. O ponemos ¿tenés más preguntas? Sí, no, era porque... ¿Se ve? Por lo que veo, sí. Pobre hormiga, muy grande. Es muy grande la araña, eso es raro, porque las otras Atacobius se suben arriba de género Ata, que son hormigas mucho más grandes, entonces la diferencia no es tan. Pero hay algo peor todavía, porque comparten el Uber. O sea, hay otro video que muestra que comparten el Uber. O sea, ahorran en todo, si querés poner el que sigue. Bueno, que las Acromilmex suelen estar Es el segundo. en suelo desnudo, ¿no? Sí, y la Leprolocus también. Yo creo que la proporción de suelo desnudo es lo más importante. Como para resaltar que está en la Leprolocus no está dentro del viñedo, pero tampoco si está claro. Vegetación interfilar, tampoco van a estar. Pones pasto, ahí se ve, es una hembra y un macho, todos los dos uno arriba del otro. Pero el macho está mirando para el otro lado, o sea, como se subió nomás. Y pobre hormiga, pero lo logra igual. No, está queriendo caminar, con un poco de... No. Lo loco es que no se cae la araña. La araña no se cae, no, están agarradas. Y eso no sabemos cómo. Bueno, nada, era eso, como para resaltar que, bueno, Leprolocus no está dentro de los viñedos, pero probablemente los nidos, según el manejo del viñedo, los nidos tampoco estarían dentro del viñedo. El tema de que haya pasto, sobre todo, mucha vegetación o mucha cobertura de vegetación en el suelo, hace que el Leprolocus para mí no está. Y las reemplazan las arañas lobo, que aumentan mucho el número y diversidad. Bueno, era que se da. Casualidad. Gaby, yo tengo una pregunta también sobre el Leprolocus. Con este comportamiento que dijiste que matan más, o sea, que muerden más de una presa, ¿tenés reporte de si algunos miembros de la especie se dedican solamente a robar? O sea, como machos más pequeños Sí, o sea, en general los que les roban las presas son los machos. Claro, pero esos machos también matan activamente o se dedican solo En el campo yo no vi matando. En el laboratorio sí. Pueden matar, tienen veneno, también inmovilizan a la presa. Pero en el campo he visto que solo los he visto robando presas. Los juveniles, más chiquitos, yo pensé que las hormigas son polimórficas, hay obreras muy chiquitas, y pensé que los juveniles más chiquitos de Leprolocus se alimentaban de hormigas más chiquitas, pero me encontré en el campo alimentándose de hormigas más grandes. Así que probablemente los juveniles también aprovechen las presas que inmovilizan las hembras,
porque no creo que ese junín... Si bien hay estudios con otras especies de Sodariidae que encontraron una diferencia gigante entre la hormiga, mucho más grande que la araña, y la pueden someter, la cazan, la muerden, la inmovilizan y se alimentan de hormigas muchísimo más grandes. Incluso el paper se llama David y Goliat, o sea, para que vean la diferencia, era notable la diferencia. Este es el último, sí, ahí hay un poco de trampa, y para que vean cómo la araña se mueve. Sí, son muy truchos. Era muy grande. Estos son los videos más truchos que hicimos. Sí, Pero se ve, Ah, mira. se ve todo. Lo que encontramos es que las arañas pueden... Se suben también a hormigas de otros hormigueros. Cuando les ofrecimos otras especies de hormiga, no, pero sí. Le ofrecimos otra especie de hormiga y no se sube, la toca, como que la reconoce y ahí se aleja. O sea que la asociación es bastante específica. Bueno, Y, sí. No, iba a decir que en realidad tenemos muchísimas preguntas y no un montón de cosas, de dudas, que la idea es tratar de ir dilucidando de a poco. Rodrigo. Bueno, Sí. interesantísimo y obviamente a mí me encantan estos trabajos y cuando comentaba lo del Leprolocus, que el sistema de ataque y el comportamiento, yo que he estado mucho tiempo Mirando mirando las hormigas, Sí. creo haber visto, porque no identifico bien las arañas, a este tipo de hormigas, pero atacando a otras especies de hormigas, en el caso de granívoras. Pero podría ser otra. Vos dijiste de que básicamente estaba más especializada hacia las cortadoras de hojas y que tenía dos fuentes, una los estudios de laboratorio y otra los de dieta molecular, de dieta a campo por observación directa. Y entonces la pregunta es, ¿incluyen, a pesar de que quizás sean una baja proporción, otras hormigas o son más bien muy especialistas? No, incluyen otras especies, sí, porque lo he visto. Pero es muy baja la tasa de otras hormigas. Pero yo la he visto cazar feidoles, bueno, no reconozco todas las especies de hormigas, pero feidoles, solenopsis te ofrecen en el laboratorio y las agarran. Pero ahí rebotan, hay veces que no agarraban, y si le ofrecía Acromirmex, lo agarran siempre. Y en el campo yo las veía, y la forma más fácil de encontrarlas es ir a un hormiguero de Acromirmex, o de Amoimirmex también. Que ahí no pega tanto la actividad, pero igual las cazan y con bastante frecuencia. Y lo otro que te iba a preguntar cortito es las dificultades que crees que tuvieron con la otra especie, con Atacobus, para poder criarlas o tenerlas en laboratorio. Tienen que ver probablemente con que si no tenés el hormiguero con el hongo no pueden sobrevivir. Sí. O algún otro tipo de... No, yo creo que o sea, el hongo no sé si, no lo sabemos, pero no sé si el hongo influye en algo. Para mí es el tema de humedad relativa. Como que aprovechan el hormiguero por una humedad relativa un poco más alta que el ambiente. Nosotros rápidamente, nos duraban un día. Lo que no teníamos era un recipiente o algo para mantener la humedad bastante... Intentamos así de forma casera, pero no funcionó. Poniendo algodón con agua, en los recipientes, cosas así, pero no nos anduvo. Tampoco manteniéndolas en la heladera un tiempito, se nos morían. O sea que la temperatura puede ser que influya bastante, pero la humedad me parece que es lo más importante. Tal vez hay algo más y es una cuestión de la relación directa con las hormigas. Se supone que estas arañas se dispersan sobre las aladas. No lo dije, pero encontramos una araña arriba de una alada. Nunca le pegamos al vuelo, al momento exacto del vuelo nupcial de las hormigas, pero sí cuando estaban adentro de las aladas, y encontramos arañas arriba de hormigas aladas. Así que es probable que utilicen a las aladas, si es que pueden volar las hormigas con una araña así arriba, que utilicen a las hormigas para dispersarse. Y ahí se caen y, bueno, tienen que soportar un tiempo fuera del hormiguero. Lo que creo que capaz que sucede de noche, eso, que cuando la humedad por lo menos la temperatura no es tan alta, probablemente pueda ocurrir de noche. Justo ahora no lo dije también, pero Julieta encontró en su tesis, está con trampas de caída, en el Cerro Arco, encontró una hembra de Atacobus, lo cual fue como... o sea, está mucho más desplazado, incluso en un ambiente que no, si bien es natural, estaría por ahí. Y la encontró en una trampa de caída, eso indicaría, fue en diciembre, tal vez fue justo después de un vuelo nupcial. En las cucarachas, estas atáfila, también usan a las aladas para dispersarse, pero lo que encontraron es que la cucaracha se tira de la alada en un momento y lo que hace es buscar
un camino nuevo de unas hormigas, porque si no tiene que estar si está con la hembra recién fecundada, tiene que esperar a que se funde una colonia, y eso no creo que sea bueno para la araña. Entonces es probable que en un momento la araña, como hace, supongo yo, como hace la cucaracha, se tira. Eso sí, está reportando un estudio de Atacobius que encontraron que en un montón de hormigas aladas encontraron hembras de Atacobius, pero cuando las veían aterrizar a esas hormigas, no estaban las arañas. Entonces en algún momento las arañas se desprenden. Y lo que hacen probablemente es buscar otros hormigueros para meterse adentro, ¿no? Pero bueno, sí, la idea es tratar de cuando vayamos en noviembre ver si podemos tener las condiciones. Intentamos tener como un semi-hormiguero, que al final nunca te mostré lo que hicimos. Un día se nos escaparon del no sé si está cielo, pero se nos escaparon del bioterio. Pero bueno, casi que mantuvimos un tiempito las hormigas vivas, pero no teníamos Atacobius, porque justo nos fue mal en ese muestreo, no encontramos arañas y no pudimos probarlo. Pero venimos afinando. Estamos tratando de afinar un poco la situación. Quizás una pregunta muy básica, pero mencionaste que no recuerdo bien la especie que podía matar hasta 9 en un solo ataque. ¿Y cuántas comen efectivamente? Es Leprolocus esa. En general se alimentan de una. No hice yo la prueba con esta especie en particular, pero sí con una especie similar de la familia. Y se alimentan de una hormiga y pueden estar varios días, 5 o 6 días, hasta volver a alimentarse de vuelta. En general se alimentan de una sola, en la noche. Después esperan, pero sí cazan o matan más de lo que comen. Diego. Ya, siguiendo con esto, las que quedan, las otras 8 que quedan ahí, ¿qué pasa? ¿Se mueren? Sí, se mueren. Se mueren. El veneno las termina matando. Desde el punto de vista del impacto sobre la presa, esas cuentan como presas que salen de la población, sí, si vos estás pensando en control biológico. Claro. Y siguiendo con la idea del control biológico, creo que dijiste que eran generalistas porque eso podría influir. Y entonces la pregunta es, Sí. ¿qué tan generalistas especialistas son? Y si predan todo el año, si están activos todo el año o no, porque también podría, sí. No, son especialistas. Son especialistas de hormigas. Pero de cualquier especie de hormiga, Pueden o solo su de nicho, las cortadoras que no, están en pueden alimentarse de otras hormigas, Ok. pero prefieren, con la tasa de captura y de aceptación es mucho más alta con las hormigas cortadoras. No están todo el año, están activas desde octubre, fines de octubre, hasta marzo, abril. Luego se entierran, se ven a enterrar y pasar el invierno enterradas. Así que sí, capaz, yo lo que sé acá que el principal problema que tienen los viñedos es cuando empiezan a salir las hojas, que eso ocurre en septiembre, y creo que las arañas, por lo menos, no conozco las poblaciones de acá, pero las poblaciones de cerca de Bahía Blanca se activan a fines de octubre. O sea, no estarían las arañas en ese momento, pero habría que hacer un estudio un poco más de fenología, que yo no he llevado a cabo muestreos en septiembre, en agosto, para ver la actividad de estos bichos, acá en la provincia. Y sobre creo que eran las Atacobius, las que vivían en el nido, Sí. dijiste que eran carroñeras. Lo que comen es a las hormigas muertas que están muriendo o a las presas. No, se alimentan, en realidad es un estilo de vida carroñero, pero en realidad no comen carroña, no comen presas muertas, sino inmóviles sería. Hay un error de ahí tal vez del uso del término. ¿Pero son las hormigas del nido o Hormigas, las presas que traen? No, en este caso, no sé la especie de esta, porque no lo hemos reportado, pero en las especies de hermanas se alimentan de la misma hormiga del hormiguero. ¿Sí? Otras arañas se alimentan de otros organismos que viven en el hormiguero o de las presas que traen, si son hormigas. En este caso no son hormigas carnívoras, entonces no traen insectos o cosas así. Sí puede haber hormigas que se mueran dentro, no sé si se alimentan de hormigas muertas. En realidad a las obreras no las capturan, no las cazan, no las matan. Lo de las hormigas muertas también tienen basurero. Tienen basurero, supongo, pero bueno, podrían estar en el basurero, las arañas también podrían estar en el basurero. Ahora las encontramos en el basurero, claro. No, bueno, muy interesante. Te quería consultar si han habido estudios del veneno en particular, digamos, de la que captura. Más que nada pensando en algo para que después ese control pueda llegar a utilizarse como método biológico. Sí, se hizo análisis del componente de veneno. En realidad lo que se usó, esto fue en República Checa que lo hicimos,
Yo igual no colaboré en ese estudio, pero se hizo un análisis del tamaño de la glándula de veneno y de los componentes de la composición del veneno. Como todas las especialistas en general tienen unas glándulas de veneno más chicas y una composición menos compleja que las arañas generalistas. Y se está trabajando, esto en Australia, con grupos de proteómicas, en tratar de generar biopesticidas utilizando ciertos componentes del veneno de, sobre todo, estas arañas, que son especialistas y que probablemente tengan algún componente que va, o por lo menos actúa mucho mejor sobre las presas focales. Es algo que yo quise hacer, pedí una beca para irme allá, no me salió, y quedó ahí. Pero de cualquier forma, el grupo de República Checa y Australia están trabajando en eso. Lo que me dijeron es que es muy complejo. Sí, muy difícil. Pero empezaron a ir por ese lado, así que es probable que la idea es hacer un biopesticida que ataque al blanco, ¿no? Y que no joda al resto. Sí, sí. Pero bueno, me parece que por cómo estamos ahora, todavía es algo muy, muy verde. Pero sí, la idea es ir por ese lado. Bueno, ahora Gabriel. Sí, ¿cómo anda? Me resultó muy interesante la charla. Bueno, Realmente buenísimo. interesantísimo. Me quedó una duda o una pregunta. Habían encontrado que en el caso de las arañas que son predadoras de hormigas y que viven en el interior de los viñedos, hay un aumento de tamaño corporal, ¿puede ser? Sí. Hay una diferencia de tamaño En realidad, corporal con aquellas que... las que viven en el agroecosistema, en el ambiente, que sería, en realidad viven en los parches o en los bordes, y también se pueden meter en el viñedo, pero sí, son más grandes las hembras que viven en esos cultivos, en los agroecosistemas, es mínimo igual el tamaño. No es una diferencia... No, a simple vista no te das cuenta. Yo me di cuenta porque las medí. Bien. Y al medirlas me empezó a dar un poquito más. ¿Y en éxito reproductivo también? En éxito reproductivo me dio algo, pero bueno, hay que ver, el N no es muy alto. El número de huevos por saco de huevo fue mucho menor en las arañas que junté en ambientes suburbanos, sobre todo. En los cultivos y en las áreas naturales eran más parejos, no había diferencia. Pero sí en ambientes urbanos, capaz que hay algo que le genera algún factor que genera algún problema en el fitness de las hembras, ¿no? Pero no sé qué. No sé si está relacionado con la presa o con algún factor ambiental. No, Gaby, que igual más o menos cuando charlamos la posibilidad de que hay que ver qué pasa en los lugares donde está Ata y Acromyrmex, ¿no? Pero esta posibilidad de que las arañas Atacobius originalmente sí se desplacen con los alados de Ata, que son mucho más grandes, y bueno, y acá en estos lugares de solapamiento de las dos especies de cortadoras ya han empezado a colonizar. Sí, lo que hay que saber es por qué colonizan si es que sucedió eso, por qué colonizan a cortadoras nada más, ¿no? Claro. Para pensar. Yo no creo que se puedan dispersar sobre un alado de Acromyrmex porque no se Yo puede tampoco, mover el alado. Cosas, ¿viste? Una, puede otra, ver otra cosas historia raras. con Ata, Tampoco ¿no? pensaba encontrar una araña caminando. No, pero o sea, que las vayan una amiga cucarachas con sí, una... porque vemos que son mucho más Sí, son mucho más sobre los alados. Pero bueno, hay que ir a... Hay que engancharlas o bueno, desenterrar si tenemos y más ver qué individuos, pasa. claro, Sí. tal vez poder hacer pruebas, cosas así. Sí. Es difícil igual. Pero bueno, eso que no sé si dijiste, que en Teteca sí están las Ata y las Claro, en Teteca, bueno, la idea es tratar de ir a Teteca y ver si encontramos estas arañas en hormigueros de Ata o Acromyrmex también. Ver ahí qué pasa. Bueno, hay unos comentarios ahí en el Zoom de felicitaciones por la charla. También, no me acuerdo el nombre, pero ofrece su casa en el Pedemonte para ir a muestrear. Daniela bueno, Juli, Guevara. que mande Juli. Le pasamos un mensaje. Y bueno, si no hay preguntas, podemos hablar formalmente el seminario. Bueno, perfecto. Gracias. Genial. Gracias.